Por lo tanto, os estaba diciendo que lo que hay que proceder una vez que hemos obtenido la DBO última y el oxígeno disuelto al inicio y la DBO última al inicio, las tasas correspondientes de desoxigenación y de reaireación. Sin más que aplicar la fórmula de O'Connor, recordar que nos daba la tasa de desoxigenación y la tasa de reaireación por estas fórmulas, donde el único diferente es que habíais visto esta fórmula sin el 2,3. Bueno, pues si la dividimos por 2,3, automáticamente obtendríamos estas fórmulas en base 10. Y lo mismo para la tasa de reaireación. Acordaos que aquí aparecía un 3,9. 3,9 dividido 2,3 es 1,7. Luego, con este valor me da automáticamente la tasa de reaireación para trabajar en el sistema de base 10. Por lo tanto, si la K en base 10 era 0,05 y teníamos la velocidad del río, el coeficiente de estabilidad y la profundidad del río 4 metros, dividiendo por 2,3 obtengo esta K sub D a 20 grados, ojo, pero habilitada para trabajar en base 10. Y lo mismo con la tasa de reaireación, que en vez de multiplicar la velocidad elevada a 0,5 y partido por la profundidad elevado a 1,5 por 3,9, pues aquí se multiplicaba por 1,7, que es el resultado de 3,9 dividido 2,3. Y obtengo la K sub R a 20 grados centígrados. Acordaos que el río no tiene 20 grados. El río está pues a una temperatura de 25 grados, con lo cual tendremos que reajustar las K sub R y las K sub D a esa temperatura del río. ¿Cómo? Bueno, para el caso de K sub R, siempre que la temperatura estuviese entre 4 y 30 grados, en ese rango, utilizábamos el valor de tita 1,024 y sustituíamos aquí, con lo cual la K sub R a 25 grados será la K sub R a 20 por 1,024, que es el valor de tita para K sub R cuando estamos entre 4 y 30 grados y estamos a 25, por T menos 20, donde T es la temperatura del río, 25 menos 20. Y para la tasa de desoxigenación o la constante de desoxigenación tendremos la K sub de 20, que acabamos de calcular, por la tita, que adoptaba dos valores en función de que estuviésemos en el rango entre 4 y 20 o entre 20 y 30. Estamos a 25 grados, o sea, entre 20 y 30, luego el valor de tita que se adopta es 1,056. Y K sub D será la K sub D a los 20 grados por 1,056 elevado a 25 menos 20. Y obtengo este valor de K sub D. Luego ya tengo las K sub D y la K sub R a 25 grados. Fijaos, ya tenemos las K sub R a 25 grados, K sub R y K sub D, y tenemos también la DBO última y el oxígeno disuelto último, y el DSUA, el déficit inicial de oxígeno. Con lo cual podemos calcular el tiempo crítico que nos venía dado por este choricillo de fórmula, con la única diferencia que, como estamos trabajando en base 10, ya no será logaritmo neperiano, será logaritmo decimal en base 10. Pero el resto de los términos funcionan como si estuviésemos trabajando con logaritmos neperianos. K sub R es 0,0757, K sub D es 0,0685, por el logaritmo de K sub R 0,0757 partido K sub D 0,0685 por 1 menos D sub A, que lo calculamos, era el déficit inicial de oxígeno, o lo que es lo mismo, el déficit en estado de saturación a 25 grados menos, o sea, el oxígeno disuelto en estado de saturación a 25 grados menos el oxígeno disuelto de la mezcla que hicimos en el vertido con el agua, aguas arriba mezclada directamente. Y me daba 2,98 el déficit inicial de oxígeno. Por K sub R menos K sub D, 0,0757 menos 0,0685, partido K sub D, que es 0,0685 por 20. 20 era la DBO última, que acordaos que calculábamos la DBO última justo en el momento que se produce el vertido y se mezcla totalmente y se integra totalmente con el agua del río. Bueno, pues operando esto me da en días, importante, 5,07 días. Luego ya si nos vamos a la ecuación, que también era otro choricillo del déficit crítico, que estábamos acostumbrados a trabajar en base E, pero será exactamente igual, solo que si lo hacemos en base 10, ya que las K sub D y las K sub R me vienen en base 10, pues aquí ya no será E, será 10.
10 elevado a menos K sub D, 10 elevado a menos K sub R, ¿de acuerdo? Pues metiendo el valor de K sub D, que es 0,0685, y la de BO última, 20 miligramos litro, las diferencias entre K sub R y K sub D, que es 0,0757 menos 0,0685, por 10 elevado a menos, ya no es en el número E, estamos en el logaritmos en base 10, 10 elevado a menos la K sub D, por el tiempo que acabo de calcular, el tiempo crítico, menos 10 por la K sub R, menos 0,0757 por 507, el tiempo crítico, más el déficit inicial de oxígeno que he calculado por 10 elevado a menos 0,0757, que es la K sub R a 25 grados en base 10, por 5,07, obtengo este valor, 8,13 miligramos litro. Si tengo el déficit crítico, tengo el oxígeno disuelto en ese punto crítico, porque el oxígeno disuelto es el oxígeno disuelto en estado de saturación menos el déficit, menos el déficit crítico. Recordar que el oxígeno disuelto en estado de saturación menos el oxígeno disuelto en el punto C, en el punto crítico, me daría el déficit crítico, ¿de acuerdo? Repito, el déficit de oxígeno en el punto C, en el punto crítico que lo acabo de calcular, y me sale esto, yo sé que también es la diferencia entre el oxígeno disuelto en estado de saturación menos el oxígeno disuelto en ese instante, en ese punto crítico. Como conozco el déficit crítico y el oxígeno de saturación, puedo calcular el oxígeno disuelto en ese punto. En el fondo, lo que se trata de ver es en qué de las 4 alternativas, cuál es la que tiene menos oxígeno disuelto. Luego me sale 0,25 miligramos litro en el punto crítico. ¿En qué instante se produce esto? Pues si sabemos el tiempo y sabemos la velocidad, estamos en condiciones de calcular la distancia a la que esto ocurre. Y la distancia a la que esto ocurre es 43,8 kilómetros. Pero no perdamos el horizonte en el que estamos hablando. Estamos haciendo esta prueba de comprobación para la planta A y el río Verde. Y sabemos que el punto crítico para esta alternativa, doble alternativa de situación y alternativa de planta, ocurrirá o presentará que a 43,8 kilómetros del punto de vertido, o lo que es lo mismo, a los 5 días aguas abajo, pues alcanzará un nivel mínimo de oxígeno disuelto. Y lo que hay que ver es cuál es ese nivel mínimo de oxígeno disuelto, que lo acabamos de ver y hemos visto que era 0,25 miligramos litro. Pues bien, si ahora vosotros, con paciencia, hacéis exactamente lo mismo que hemos hecho para la planta A Río Blanco, para la planta B Río Verde y para la planta B Río Blanco, pues obtendréis esta tabla, donde a mí lo que me interesa es el oxígeno disuelto, en qué sitio, en qué lugar se produce, y de las 4 alternativas, porque así lo planteaba el enunciado, de las 4 alternativas, en qué lugar el oxígeno disuelto es más bajo. Esta es la planta de Río Blanco. ¿De acuerdo? Luego el valor más interesante será la planta B, Río Blanco, donde el oxígeno disuelto es mayor. Es la que menor, esta alternativa, la planta B convertido en el Río Blanco, sería la planta que menor impacto ambiental, considerando única y exclusivamente la afección al río en cuanto a sus niveles de oxígeno disuelto. La que menor impacto originaría, está claro que sería, en primer lugar, la planta B Río Blanco, luego la planta B Río Verde, luego la planta A Río Blanco y la más perniciosa sería, sin lugar a dudas, la planta A Río Verde. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que ya con esto os quede todo bastante aclarado. Vamos a hacer otro ejercicio un poco más pequeñito y ya damos por terminado el tema.